Bien, un saludo a todas las usuarias y usuarios de la Radio del Sur y de la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que nos acompañan como todos los martes en tu programa Debates del Sur Global. El día de hoy tenemos un programa muy especial con una compañera que nos acompaña desde España, desde Andalucía. Ella se llama Carmen Paredes Rendón, es periodista, experta siguiendo los acontecimientos geopolíticos en las distintas latitudes. Es también la fundadora y directora del periódico digital Revista La Comuna. Carmen, que nos gustaría nos invites a todos a visitar, y también es importante colaboradora de análisis geopolítico de medios internacionales como RT, Hispan TV y otros. Además que Carmen viene haciendo un importante papel de visibilización y denuncia de lo que han sido la operación de agresión, el genocidio perpetuado por el ente colonial israelí en contra del pueblo palestino y en los distintos frentes de Medio Oriente, pero también sobre el proceso de decadencia imperial de Estados Unidos. Y este programa, se da en un momento muy importante. Estamos nosotros observando que en Estados Unidos, se concluyó el proceso electoral y Donald Trump resultó electo presidente de Estados Unidos nuevamente por segunda vez. Esto, sin duda alguna, tiene un impacto global que tendremos que ir analizando prontamente. Para nosotros como Venezuela, Carmen, la reelección de Donald Trump es algo profundamente preocupante. Donald Trump ha sido uno de los presidentes con una política de mayor agresión directa en contra de nuestro país, y el escenario que se pinta ahora con este nuevo gabinete que él está presentando, pues no pareciera ser en absoluto mejor del escenario previo que ya nosotros vivimos, ¿no? Pero bueno, hay que ver también sus matices sobre la situación, porque los gobiernos demócratas tampoco representan unos angelitos para lo que es la realidad de mi país. Bueno, no sé si desde allá, desde donde nos acompañas, gracias por acompañarnos. Sabemos que en España es mucho más tarde que aquí. Nos gustaría conocer tus impresiones en el marco de este proceso de transformación geopolítica global, en el que nuestros pueblos del sur global y las potencias emergentes luchan por la consolidación de un nuevo orden internacional basada en la multipolaridad. Y nosotros en Venezuela hablamos de la pluripolaridad y el multicentrismo. ¿Qué impacto puede tener el ascenso de Donald Trump al poder nuevamente? Invitarme, como te decía anteriormente, os sigo y me gusta además el trabajo que hacéis, y entonces para mí es un orgullo estar aquí. Y bueno, en relación a la elección nuevamente de Donald Trump, porque tampoco tenemos muchas sorpresas en el sentido de que ya sabemos cómo gobierna Donald Trump, ya lo hemos vivido, ya hay una experiencia acumulada, pero sí que me gustaría señalar que si analizamos no solamente los últimos presidentes, pero centrándonos en Barack Obama, en Donald Trump y en Joe Biden, lo que realmente podemos observar es que han tenido unas políticas bastante complementarias. Es habitual que cuando ha habido elecciones de Estados Unidos, según qué país, se sienta más amenazado o menos amenazado por los candidatos demócratas o republicanos, pero al final lo que vemos es la escenificación de esa decadencia del mundo unipolar, controlado hegemónicamente por Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial con respecto al mundo capitalista, y después totalmente en solitario tras la caída de la Unión Soviética. Ese escenario de decadencia, ese escenario de tratar de no perder esa hegemonía, se ha ido reflejando en todos los presidentes y se ha ido reflejando con acciones injerencistas, con acciones de violencia directa, iniciando guerras en distintas partes del planeta. También en el caso de América Latina, la agresión contra los gobiernos populares, contra los llamados gobiernos progresistas, no ha cesado
estuviese quien estuviese en la Casa Blanca. Entonces, al final, creo que independientemente de otros elementos que yo creo que están más en la base de la batalla cultural que pueda cientistas imperialistas de Estados Unidos en el mundo entero y en especial lo que ellos consideran su patio trasero, que es América Latina, no va a cambiar porque no ha cambiado, no ha cambiado en ninguno de los escenarios previos y además en este contexto necesitan de ese llamado patio trasero para poder evitar el colapso total de su hegemonía. Entonces, desgraciadamente, no creo que vaya a haber en ese sentido unos grandes cambios. Sí, afortunadamente, como tú dices, un elemento muy positivo es que no es un actor del cual desconocemos cómo opere, ¿no? Incluso existen libros publicados por sus antiguos servidores que retratan muy bien la imagen y la personalidad de este sujeto. Yo pienso que, al igual que tú lo afirmas, ¿no? Tanto demócratas como republicanos son sin duda una amenaza a cualquier país soberano e independiente que quiera hacer un uso de sus recursos naturales para el desarrollo de su pueblo, pero adicionalmente que desafíe la imposición de esa visión única y universalista a través que siempre ha propuesto Estados Unidos a través del neoliberalismo, ¿no? Ahora, es interesante ver que en el caso de Donald Trump se da una particularidad. Yo estaba leyendo algunos diarios estadounidenses donde existe cierta preocupación por parte de algunos sectores del llamado Estado profundo frente a los riesgos que pudiera representar Trump para cumplir un guión preestablecido que ellos pudieran poner, porque hay unos antecedentes del primer gobierno de Trump en el cual Trump no se leía los reportes de las agencias de inteligencia, entonces descalificaba por completo la labor de toda la comunidad de inteligencia estadounidense, incluso puso a pelear a las distintas agencias de inteligencia. Eso, digamos que tuvo un impacto negativo desde la perspectiva del Estado profundo y a lo mejor eso explica por qué había cierto nivel de crisis y de estrés frente a la posibilidad de que Trump asumiera nuevamente el poder, ¿no? Yo preguntaría, o sea, ¿realmente tú consideras que Trump sea capaz de representar una amenaza al Estado profundo, no necesariamente para algo mejor para el mundo, no, porque vaya a ser un buen presidente, a lo mejor porque va a ser peor, pero ¿tú realmente crees que Trump puede ayudar a visibilizar ciertas contradicciones políticas, económicas y sociales en el interior de la sociedad estadounidense? Yo creo que hay que tener en cuenta que Donald Trump es una consecuencia de la propia crisis interna estadounidense. No es una causa, sino una consecuencia. Y que además, efectivamente, su modo de operar no es el modo de operar tradicional, no respeta de alguna manera esas reglas y, de hecho, lo pone de manifiesto cuando denunció el supuesto fraude en las anteriores elecciones, puso de manifiesto que iba con todas con ese perfil, en el sentido de que las elecciones para Estados Unidos es un dogma de fe, porque tampoco que tengan un sistema especialmente fiable, y él cuestionó ese dogma de fe. Igualmente, hemos visto cómo ha cuestionado otros dogmas de fe que están como muy arraigados o estaban muy arraigados en la sociedad estadounidense. ¿Hasta qué punto esto es parte también de la construcción del personaje Donald Trump dentro de ese escenario electoral y sobre todo muy hollywoodiense que trabaja en Estados Unidos? Eso también habría que verlo, pero realmente al final el Estado no es solamente la presidencia y efectivamente, independientemente de las excentricidades que yo creo que efectivamente tiene Donald Trump, al final su capacidad de maniobrar está bastante limitada. Sí que entiendo que ese perfil, esa actitud que él suele desarrollar puede inquietar, pero realmente saben perfectamente que eso tiene un límite. Sí que, por ejemplo, recuerdo en la época de Donald Trump, una de las cosas que a mí personalmente como analista me gustaba era que Donald Trump
se le solían escapar cosas en las declaraciones, cosas que normalmente otros presidentes no dicen. Probablemente porque es un pez fuera del agua, probablemente porque no viene de ese mundo político, no está acostumbrado, pero yo creo que a lo mejor no estaba tan acostumbrado entonces. Pero ahora también creo que el personaje ha tenido que aprender algo, o al menos presumiblemente ha tenido que ser así. Sí, así es, Carmen. Lamentablemente no sabemos si ha aprendido para mejor o para peor, ¿no? O sea, realmente yo recuerdo momentos de gran crispación política y geopolítica, eh, en donde parecía imposible que Estados Unidos pudiera ir peor, aunque, bueno, luego vino Biden y entendimos que siempre es posible que Estados Unidos pueda ir peor y que cualquier cosa pueda ir peor, ¿no? Nosotros como Venezuela, bueno, Biden con su política coordinada con las agencias y con las ONGs ha hecho mucho daño en nuestro país de forma silenciosa, ¿no? Lo que Donald Trump, digamos, también hizo mucho daño, pero como tú lo acabas de decir, él lo hacía de forma escandalosa y denunciando cosas que no, revelando cosas que él no podía como presidente revelar. Muchas veces el mismo Donald Trump saboteó los mismos planes que sus agencias estaban organizando para invadir a mi país, para acercar a mi país, para sabotear a mi país, y el mismo Donald Trump ponía eso sobre la agenda pública y eso nos permitía a nosotros denunciarlo diplomáticamente, políticamente y también contrastar eso desde el punto de vista ético-moral con la labor de agresión progresiva y sistemática que ejercía Estados Unidos contra nuestro país, ¿no? Habrá que ver si tendremos oportunidad de denunciar nuevamente eso, ¿no? Porque las agresiones igualmente van a continuar. Hay un tema interesante que ha estado sobre la palestra pública, o sea, yo también soy muy escéptica, al igual que tú, sobre esa imagen del Donald Trump pacífico que él se ha querido construir. Se construyó durante la campaña y ahora rimbombantemente parece ser que ha logrado ser el pacificador, ¿no? Porque lo primero que dice cuando gana las elecciones, entonces es que él va a acabar con las guerras, no va a iniciar ninguna guerra y de repente eso resuena en todo el mundo como que si se nos hubiese olvidado quién fue él en realidad durante su primer gobierno, ¿no? Pero te pregunto, ¿cómo ves tú el tema del conflicto en Ucrania? Si consideras que realmente Donald Trump va a recortar el financiamiento a este conflicto, ¿cómo ves tú desde Europa, ¿no? El papel y la influencia estadounidense en el contexto de la OTAN? Y bueno, sabemos todo el cómo ha evolucionado el concepto estratégico de la OTAN para extenderse al Pacífico, a América Latina, etcétera, etcétera. ¿Consideras tú que con Donald Trump este proceso avanzará indetenible o a lo mejor se ralentizará? O sea, ¿cómo ves tú ese panorama? Esa imagen del Trump pacífico, o pacifista o algo así, que realmente la han creado tanto sus seguidores como sus detractores. Sus detractores también como para, por ejemplo, desde las personalidades más cercanas a la OTAN, también era el temor porque Trump va a salirse de Ucrania, porque Trump, bueno. Realmente, en primer lugar, durante el periodo de gobierno de Trump con respecto a Rusia y con respecto a Ucrania en concreto, el propio Donald Trump aprobó el envío de armas letales a Ucrania, siendo un cambio cualitativo de cuál habían sido los aportes de Estados Unidos hasta ese momento. Eso ocurrió estando Donald Trump, digo, porque también esa supuesta amistad con Rusia es muy relativa. Por otra parte, también durante su mandato fueron 1.300 millones, según el Departamento de Defensa, lo que Estados Unidos envió a Ucrania. Ahora, si vamos al contexto actual, de unos meses a esta parte hemos visto como los socios atlantistas, los socios de la OTAN, están reculando un poco en su apoyo a Ucrania. Esto es algo que también ha sido reflejado por Zelensky, que lo ha denunciado varias veces, que ha reclamado
Y yo creo que esto tiene una explicación también en el hecho, en primer lugar, de que nunca estuvo sobre la mesa que tuvieran un planteamiento de ganar en el terreno militar a Rusia, algo que era completamente absurdo, sino que tenían otro objetivo. Y esos otros objetivos de alguna manera los han ido cumpliendo, han roto las relaciones entre Europa y Rusia. También, por otra parte, han conseguido que algo que en verdad empezó a exigir Obama, aunque sobre todo parece que era una cosa de Trump, que fue que los socios europeos inviertan más en la OTAN, es algo progresivo, pero que está ocurriendo. Y después, por otra parte, también esa histeria belicista está aumentando las capacidades de la industria militar, tanto en Estados Unidos como en Europa. Es decir, hay unos objetivos conseguidos y después, por otra parte, está la cuestión de Oriente Medio, de Palestina, que sin lugar a dudas es un objetivo más prioritario para la OTAN ahora mismo que Ucrania, sobre todo porque, vuelvo a repetir, hay objetivos que ya han cumplido. Entonces, viendo eso, que lleva ocurriendo meses, de alguna manera creo que a Donald Trump le viene bien, porque ahora pueden de alguna manera retirarse de ahí y que parezca que ha sido una cuestión de Trump, no ha sido una cuestión de nadie, de ninguno de los demás socios de la OTAN, y de alguna manera cargar las culpas de algo, de un proceso que ya estaba en marcha y solamente tenemos que tirar de hemeroteca de los últimos meses. O sea, la OTAN ya ha tenido un planteamiento de no sé si salirse del todo del conflicto y dejarlo ahí abierto, como han hecho en otras ocasiones, como el caso de Afganistán, por ejemplo. La OTAN tiene esa facilidad de irse de los sitios y dejar abiertos múltiples conflictos que son consecuencia del suyo, pero si no, de mermar esa ayuda o de llevarla a cabo por otros medios y centrar sus objetivos en otros lugares. Y efectivamente el interés de Estados Unidos hoy se centra más y se ha centrado más, y por esto también la exigencia a los socios europeos de mayor gasto, se está centrando más en China y sobre todo en China, que es el objetivo a batir, porque es el gran país o la gran potencia que se está enfrentando ahora mismo a sus intereses. Entonces, realmente creo que este es un poco el escenario general que ya estaba y que si vemos los distintos presidentes, todos han trabajado en ese ámbito y que Donald Trump al final les puede ser muy útil para justificar acciones que ya estaban llevando a cabo. Sí, sobre todo tu análisis me hace reflexionar mucho más sobre el peso específico que quiere otorgar Trump a otras regiones, por ejemplo, el mismo tema de América Latina y el Caribe. O sea, nosotros hemos seguido de cerca el nivel de preocupación de la jefa del Comando Sur, por ejemplo, que es además, hay que decirlo, es la principal emisora, porque ya asumió un nuevo jefe de Comando Sur, ¿no? El 7 de noviembre, un almirante. Pero bueno, esa figura del jefe de Comando Sur es la figura delegada por Estados Unidos para atender los asuntos con América Latina y el Caribe. O sea, ya nosotros no tenemos un subsecretario que se encargue de estos asuntos. O sea, realmente el alto funcionario de Estados Unidos que visita nuestros países, bueno, no Venezuela afortunadamente, por razones de soberanía, pero el que se la pasa metido aquí es el jefe del Comando Sur, negociando con todos los países de la región los apoyos militares, y todo ese concepto de seguridad multidimensional que desarrolla Estados Unidos, en donde desde la pandemia hasta el cambio climático, hasta los recursos naturales, son producto de la visión securitizadora que ejerce Estados Unidos sobre nuestra región. Y ya no hay un alto personal diplomático para abordar asuntos de cooperación, asuntos de desarrollo, asuntos de analfabetismo, de erradicación de la pobreza. O sea, nada de eso está en la agenda de Estados Unidos para la región. Esto ha ocasionado, por supuesto, que cada día nuestros países busquen hacia otros horizontes y reforzar las alianzas de la cooperación con países como China, con países como Rusia, que tienen una propuesta más enfocada hacia la cooperación al desarrollo, hacia la atención de las necesidades básicas de los pueblos, hacia proyectos de infraestructura. También es cierto, y lo decía Laura Richardson en abril de este año,
que es difícil competir con el financiamiento que los chinos están invirtiendo en los proyectos de infraestructura en la región. Ella planteaba una preocupación porque decía que hacía falta un plan Marshall para poder recuperar América Latina y el Caribe y quitársela a los chinos y a los rusos, que es al final su preocupación. Me gustaría saber, ¿crees tú que el enfoque de Donald Trump y de Marco Rubio, que es ahora el nominado como secretario de Estado para esta región, esté en dirección de un plan Marshall o más bien está en dirección de torcer el brazo como venía siendo la política estadounidense o la política del garrote también que hemos conocido fuertemente nosotros y padecido aquí en esta región? La elección de Marco Rubio yo creo que ya es una declaración de intenciones. O sea, creo que una declaración muy clara de intención. sí, creo que ya no ha dejado dudas. De hecho, estaba reflexionando mientras exponías el planteamiento, que por una parte estamos en un momento donde se están poniendo todas las cartas sobre la mesa, pero por otra parte se están construyendo esos relatos mediáticos y demás que siguen tratando de defender esa concepción hipócrita de las relaciones internacionales y de cómo funciona el mundo. Entonces creo que hay una contradicción muy clara entre la realidad material y los deseos de unos pocos que siguen creyendo que vamos a creer que la realidad es lo que sus medios de comunicación o sus líderes políticos imponen por la vía del lenguaje, cuando realmente se está demostrando otra cosa. En relación a los acuerdos que hay con China, con Rusia, con Turquía, porque son con muchos países y no solamente en América Latina, también lo hemos visto en el contexto del Sahel, por ejemplo, con los golpes de Estado populares, la preocupación que tienen fundamentalmente es que exista esa diversificación de los socios que un país pueda tener, porque el elemento para someter a nivel de soberanía política es a través de la dependencia económica. Esto yo creo que es el gran cambio que se está dando cuando hablamos de la multilateralidad o del multipolarismo hoy, porque la multilateralidad defendida históricamente era, pues sí, crear foros donde estuvieran todos los países representados, pero creo que lo que se está poniendo hoy sobre la mesa es que esos foros, por ejemplo Naciones Unidas, no van a ser foros igualitarios mientras sigue existiendo una relación de dependencia, una relación donde una serie de países someten a otros que son formalmente independientes, pero que realmente no lo son. Y esto es un fenómeno que aunque evidentemente se ha denunciado históricamente, han surgido distintos movimientos, el movimiento de países no alineados, etcétera, previamente, no solamente ahora, pero ahora también se están dando las condiciones materiales para cambiar todo esto. Se están dando por la emergencia de determinadas potencias que tienen la capacidad de crear unas mejores condiciones para esa diversificación económica en las naciones y también por los proyectos políticos que surgen en distintas partes del mundo, que surgen, yo creo que iniciáticamente en América Latina con el desarrollo de los llamados gobiernos progresistas, gobiernos populares, con el desarrollo de organismos como el ALBA, que también buscaban romper con esas estructuras de dependencia y una alianza de los países para su propio desarrollo. Entonces yo creo que este cambio que se está dando de paradigma está atendiendo a cuál ha sido el principal problema de esas relaciones internacionales que no han sido en absoluto multilaterales, porque aunque se supone que desde el año 61 Naciones Unidas ya celebraba que habían acabado con el colonialismo, el neocolonialismo fue lo que se impuso, sobre todo a raíz de que desapareciera el bloque socialista y que ya no existiera ningún tipo de equilibrio a nivel internacional. Entonces, creo que estamos en un momento, como decía, donde por un lado están tratando de ser y de transmitir la retórica más hipócrita que han tenido nunca, pero ahora mismo la mayor parte del mundo ve esa hipocresía. Entonces, la cumbre de los BRIC, la última cumbre de los BRIC, para mí no fue o por lo menos no veía yo que se representase un bloque que se enfrenta a otro. Lo que yo creo que estaban haciendo ahí era una alternativa a unas Naciones Unidas verdaderamente multilaterales. Es decir, estamos viendo cómo se está construyendo otras relaciones internacionales que van a ayudar después
a que después los pueblos puedan desarrollarse y puedan elegir y determinar también su rumbo político. Y evidentemente hay países muy distintos, no todos los sistemas políticos nos gustan, a mí personalmente no todos me gustan, pero creo que sin esa independencia económica no puede haber soberanía política y no van a poderse desarrollar también esos proyectos. Entonces, también es una forma de apoyarlo. Bien, gracias Carmen. Fíjense, vamos rápidamente a identificar la estación y enseguida volvemos con más acá en Debates del Sur Global. Bien, regresamos acá a Debates del Sur Global conversando con la analista, escritora, Carmen Parejo Rendón. Gracias, Carmen, por acompañarnos. Estamos precisamente analizando el impacto que puede tener para todo lo que es la emergencia y consolidación del mundo multipolar, el cambio de gobierno en Estados Unidos y el hecho de que Donald Trump asuma nuevamente el poder en Estados Unidos. Fíjense algo, el BRICS, Carmen, tú estabas mencionando ahorita la importancia del BRICS y lo que el BRICS representa frente a la propuesta de la unipolaridad estadounidense y atlantista, ¿no? O sea, el BRICS como una alternativa anhelada de nuestros pueblos para romper con esas relaciones de dependencia que han empobrecido al sur global, nos han subsumido a una agenda del subdesarrollo, ¿no? Entonces, ahorita es interesante ver cómo el BRICS se hace cada vez más grande y cuando se dan estas reuniones, lo que se discute son cuestiones orientadas hacia el fortalecimiento de la cooperación con base al derecho internacional público, pero además, ¿cómo ves tú ese proceso? O mejor dicho, hay un debate interesante que se da también con los detractores del BRICS, que dicen que, bueno, que al final hasta qué punto el BRICS plantea cambios estructurales en el marco del orden mundial vigente y hasta qué, y a qué punto son solo, digamos, pañitos de agua tibia. No sé cómo me lo puedes representar tú en tu análisis. Bueno, el BRIC desde que nace hasta ahora ha ido cambiando mucho y yo creo que se ha ido consolidando y buscando una definición exacta de lo que quiere ser. De hecho, yo creo que en esta cumbre también se vio que existen al menos esa es mi percepción, dos posiciones sobre lo que debería ser el BRIC. Hay una parte, por ejemplo, yo destacaría Rusia, hay que la cumbre se desarrolló en Kazán, se desarrolló en Rusia, y fue significativo porque frente al discurso, otra vez volviendo al tema de esas narrativas, frente al discurso que han tratado de promocionar desde el atlantismo de que Rusia estaba aislada, que Rusia estaba sola, realmente lo que hemos visto ha sido lo contrario, hemos visto un baño de masas para Rusia, es decir, todo lo contrario. Entonces, en ese sentido, lo que vemos es un cambio de paradigma a nivel internacional de unos pocos países, esa minoría no va a determinar ahora quiénes van a ser y cómo van a ser las relaciones internacionales de los demás. Y eso es por donde iba antes de que para mí los BRICS está yendo hacia la consolidación de una alternativa al orden internacional impuesto, no solamente en la perspectiva política con respecto a estas reuniones, sino también en otras dimensiones como la cuestión económica, romper con esa dependencia del dólar, que significa romper con la hegemonía real o la que utiliza realmente Estados Unidos de una forma a veces menos visible, pero de una forma mucho más dañina contra todos los países del mundo. Y está esa posición. Después yo creo que hay otros socios que a lo mejor creen que el BRICS lo que tiene que consolidarse es como un bloque de alianzas entre potencias para poder garantizarse ellos una mejor posición o una consolidación de potencia a nivel regional en cada una de sus regiones o lo que sea. Que yo creo que es un poco la situación en la que se encuentra Brasil. Por también brasileños y demás. Pero esas dos posiciones, ese debate, yo creo que se está dando y que es el mismo debate que acompaña al mundo. O sea, ahora mismo está ese debate sobre la mesa y aunque efectivamente paños calientes, no paños calientes, yo creo que realmente lo que estamos viendo es algo que está en construcción. No sabemos hacia dónde va a ir y dependerá
de los distintos pueblos y de cómo se vayan dando los procesos también internamente en los distintos pueblos, que eso vaya hacia un lado o vaya hacia otro. Igualmente, como he dicho antes, sí que considero que es importante romper la actual forma de entender las relaciones internacionales, o sea, consolidar una descolonización real del mundo. Eso va a ser clave después para otros fenómenos, para otros procesos, para otras revoluciones. Y va a ser importante para que los procesos que ya están en marcha, como es el caso de Venezuela, como es el caso de Cuba, que ahora también están especialmente asediados desde hace, bueno, siempre lo han estado, pero también en los últimos años ha sido un asedio bastante intensificado, puedan seguir llevando a cabo sus procesos revolucionarios. Es importante ese cambio en las relaciones internacionales. Ese cambio en las relaciones internacionales no supone que llegue el socialismo al mundo entero, en absoluto, pero es importante para los procesos que están en marcha y para los que puedan venir. Porque en un mundo con relaciones internacionales desiguales, esos procesos van a ser mucho más complejos, como, vuelvo a repetir, como ya hemos visto. Entonces creo que hay que entender que la importancia es esa, no otra. La otra habrá que construirla. Bien, interesante el análisis que haces. No, fíjate que el BRICS tiene importantes desafíos. Yo creo que sin duda uno de ellos es superar la desunión que pueden querer sembrar en el seno de este bloque todos aquellos que no les conviene que este bloque siga avanzando y se consolide. Principalmente cualquiera de estos países que negocie con Estados Unidos una posición de subalternización en el orden mundial occidental atlantista imperante, ¿no? O sea, que nosotros tenemos vigente desde 1945 hasta hoy y que estamos tratando de romper, ¿no? Con el tema de la consolidación de la multipolaridad. Nosotros desde aquí vemos, sí, sin duda con gran preocupación la posición adoptada por Brasil en el contexto del BRICS, privando a este bloque, ¿no? de los recursos y los aportes que puede hacer Venezuela para el fortalecimiento de este bloque, ¿no? Sobre todo, claro, viéndolo desde el punto de vista objetivo, Venezuela como principal reserva petrolera mundial, como potencia, la cuarta reserva del mundo en gas, la segunda en oro, pero no solo eso, también el tema del simbolismo, porque Venezuela habló de la multipolaridad cuando en el mundo nadie hablaba de multipolaridad. El comandante Chávez, cuando llegó al gobierno en 1999 y fue a comparecer en Naciones Unidas, su primera presentación y su primer discurso en Naciones Unidas en el año 2000, lo primero que dijo es que teníamos que democratizar el sistema internacional, reformar las Naciones Unidas e ir hacia un nuevo orden mundial multipolar. Y que esa visión única del mundo y de que no existía otra alternativa más que el neoliberalismo era una mentira, que teníamos que desmontar todos los pueblos del mundo, y a partir de allí se activó un proceso de apertura y establecimiento de relaciones estratégicas por parte de Venezuela, rompiendo por completo el paradigma de la doctrina Monroe y reactivando la OPEP, reuniéndonos y estableciendo relaciones estratégicas con China, con Rusia, con Irán, cuando eso era impensable hacerlo desde América Latina y el Caribe durante décadas debido a la coacción y a la hegemonía tácita establecida por Estados Unidos, ¿no? Entonces, desde el punto de vista simbólico, el hecho de que Venezuela no haya ingresado al BRICS y por Brasil, ¿no? Es un tema que se pierde de vista, sobre todo en un mundo como tú lo acabas de relatar y bueno, siempre estás muy, muy pendiente de la semiótica, de la geopolítica y de los detalles del discurso y de la imagen y del relato que se quiere construir, ¿no? Simbólicamente es algo que se pierde de vista. Pero adicionalmente vemos, por lo menos con suspicacia,
¿qué es lo que aspira Brasil más allá, ¿no? O sea, y nos preocupa muchísimo en tanto que la UNASUR, por ejemplo, que es una de las plataformas regionales impulsadas también durante la Revolución Bolivariana, que había logrado un altísimo grado de institucionalización. Brasil es una bisagra estratégica entre la UNASUR y el BRICS, y entonces adoptando ese tipo de posiciones hace imposible que realmente podamos tener un horizonte de integración latinoamericana caribeña, un horizonte de integración del sur, de la construcción de una visión consolidada, no subalternizada, ¿no? Esto es importante, porque entonces ahorita hay una promoción del diálogo que está impulsando Brasil a más alto nivel en el marco del consenso de Brasilia. Pero cuando uno revisa las agendas de lo que se discute allí, habría que preguntarse, ¿nuevamente son las agendas de lo que interesa a nuestros países del sur o de dónde vienen esas agendas, ¿no? Y parecen agendas importadas, en donde Brasil es, digamos, el capataz de esta hacienda, de la hacienda del sur, ¿no? Entonces, bueno, lo decimos desde este espacio como analistas para la reflexión, porque, bueno, hay un libro que yo recomiendo mucho de un escritor venezolano, White Caldone, Del mundo aparte al nuevo mundo. O sea, nosotros éramos un mundo aparte, perdón, el tercer mundo, nosotros éramos un mundo aparte, ¿no? Un nuevo género humano, así nos definió Simón Bolívar, Simón Rodríguez, o sea, porque éramos las mezclas de muchas razas, las mezclas de muchas culturas. No podíamos nosotros tener la forma de organización política de los arios europeos, porque nuestro origen era cualitativamente diferente, ¿no? Y las culturas, los orígenes de nuestro pueblo venían de distintas partes. Entonces Bolívar nos categorizó como un nuevo género humano que debía tener una nueva forma de gobierno, unas nuevas instituciones que tomaran en cuenta lo mejor de las instituciones antiguas y de la historia europea, pero que tomaran en cuenta también las particularidades de nuestro pueblo. Y de ese mundo aparte, Estados Unidos con sus secuaces europeos y bueno, y con a través del colonialismo, el neocolonialismo y la alienación, hicieron de nosotros un tercer mundo, y la preocupación que hay es que nos sustituyan, por ejemplo, instituciones como la UNASUR, que fueron generadas desde la visión de la independencia, la soberanía y la no subalternización, por otras alternativas de integración que mantengan el mismo orden jerárquico que Estados Unidos ha intentado promover en nuestra región. Entonces eso lo vemos con Brasil en el BRICS, lo vemos con Brasil aquí en la región, y también muchos hemos pensado pues que la India era como esa ficha clave de Estados Unidos en el contexto del BRICS, ¿no? Pero creo que realmente ha quedado mucho más clara la imagen de Brasil. Yo pienso que esa decisión no es una afrenta a Venezuela, porque nosotros seguimos siendo lo que somos y el mundo reconoce nuestra lucha por la multipolaridad histórica. Pero sí es una afrenta contra la multipolaridad y con que se pueda fortalecer sustantivamente este nuevo bloque. Bueno, y también una preocupación, Carmen, porque lamentablemente nosotros en nuestra región no vemos un horizonte de paz, de integración y de cooperación mientras existan estas posiciones disruptivas de la consolidación de una visión regional. No sé si desde el punto de vista de la desdolarización,
¿Cómo ves tú que esta cumbre de Kazán brindó aportes en esa dirección, o todavía consideras que falta mucho que recorrer para poder plantearnos una economía internacional desdolarizada? Bueno, me gustaría también mencionar algo en relación con el tema de Sí, Brasil. sí, sí, adelante. En primer lugar, que mencionaba muy bien que Hugo Chávez ya en el año 2000 declaraba esta necesidad de la multipolaridad, pero es que además, efectivamente, Hugo Chávez no solo declaró, sino que la revolución bolivariana constató por la vía de los hechos que esa falacia del fin de la historia era mentira, que decían que ya no iba a haber más revoluciones, que nada iba a cambiar. Y eso, quien lo demostró al mundo, o sea, los primeros que lo demostraron al mundo fuiste los venezolanos con la revolución bolivariana y fue Hugo Chávez. Entonces, evidentemente que tiene esa carga. Y sí que yo creo que eso tiene que ver también con el posicionamiento de Brasil. Yo he intentado analizar también por qué esta actitud de Brasil, porque es incomprensible incluso para el bloque, o sea, para el BRICS, es positiva la integración de Venezuela, como bien mencionaba, por la cuestión económica, pero también por la cuestión política, por el papel, por el rol que ha tenido Venezuela, porque Venezuela tiene la capacidad, y porque además lo ha articulado así, de favorecer esa integración regional, de ser un líder también en ese sentido a nivel regional que puede animar y apoyar a otros proyectos. Y yo creo que esto tiene también mucho que ver. O sea, Brasil, de alguna manera, por eso decía antes, creo que entiende el BRIC de una manera diferente, entienden que sea una alianza para garantizar sus propios intereses y en ese sentido es una decepción el rol que está asumiendo Lula da Silva, teniendo en cuenta además sus antecedentes, una persona a la que le hicieron un lawfare, que acabó en la cárcel. O sea, quiero decir, vienen de unos gobiernos que han estado perseguidos por tratar de transformar las cosas. ¿Cómo puedes cambiar tanto? ¿Cómo puedes olvidar incluso tu propio pasado? Y esta es la situación de contradicción que yo creo que también nos está generando a mucho Brasil. Pero hay que entender que el gobierno actual es un gobierno de cohabitación, donde hay fuerzas que no solo no son de izquierda, sino que son todo lo contrario, y que al final no podemos determinar o deberíamos quizás haber analizado de una perspectiva más profunda lo que era el actual gobierno de Brasil y no simplemente quedarnos con la figura de Lula. Creo que Brasil quiere ser el líder regional y le tiene mucho miedo a Venezuela, porque Venezuela es el único país que realmente podría hacerle sombra básicamente por todo el trabajo ya realizado. O sea, todo el trabajo de integración, todo el trabajo de ser una punta de lanza revolucionaria en la región. Contra eso no puede competir Brasil ni siquiera con recursos naturales, sino que es imposible. Pero al bloque entero le interesa muchísimo más eso que un Brasil que no sabe por dónde va, que tiene un gobierno que no sabe exactamente qué es lo que quiere y que al final Lula, como siga así, va a acabar pues en el punto de partida, que va a llevar años, como la propia construcción del BRIC también es un proceso que está en ello, o sea, quiero decir que no es algo que esté consolidado, evidentemente todas las disputas internas o todos los flecos que quedan por encauzar dentro del BRIC también pueden ralentizar este proceso de dolarización, pero por otra parte hay un elemento que es un arma de doble filo que han utilizado con respecto a las sanciones, que es que al final la necesidad también puede marcar una aceleración de ese proceso. ¿La necesidad de quién? Pues de los países que están siendo sancionados, que están siendo bloqueados por todas las partes del mundo y que necesitan y que además con el tiempo van buscando su manera de salir adelante pese a esta situación. Es el caso de Venezuela, pero también de Rusia, de Irán, Corea, hay muchos países que están en esa situación. Entonces creo que si ahora entra Donald Trump, que antes hablábamos, si Donald Trump quiere volver a iniciar algún tipo de agresión económica contra China, por ejemplo, nos veríamos con un escenario que facilitaría también que se acelerara ese proceso. Entonces, sí, que es difícil, que es complejo, porque estamos hablando de cambiar por completo cómo han funcionado las cosas durante demasiados años, pero sí que creo que se dan las condiciones para que eso se vaya fraguando, pero se vaya fraguando incluso ya no por una voluntad de los miembros, sino por una necesidad
debido a todas estas políticas de agresión económica contra distintas naciones. Sí, así es. Igual que, bueno, habrá que ver cómo viene el tema de la política, de lo que tú estás diciendo, el tema de las medidas coercitivas unilaterales y las sanciones, eh, como, como medio de extorsión para nuestros países. De hecho, muchos expertos de la sociedad estadounidense, de sus mismos tanques de pensamiento, afirman que Estados Unidos abusó de las sanciones durante el primer gobierno de Donald Trump y que eso generó precisamente que los países adelantaran y se apuraran en otras alternativas, en otras monedas alternativas para sustentar su comercio. Incluso hemos visto en los últimos meses cómo gran cantidad de países africanos vienen en un proceso de repatriación de sus reservas internacionales, de su oro internacional que estaba contenido en bancos europeos. Eso también debido a la inestabilidad financiera y a lo que se ha visto de lo que ha sido la actuación de estos bancos con los recursos de países independientes y soberanos como los de Venezuela. Nosotros prácticamente que todos los recursos que teníamos en los bancos europeos los perdimos en manos de las medidas coercitivas unilaterales y que son al final una estrategia diseñada para, número uno, saquear los recursos de Venezuela en el exterior y número dos, evitar que empresas y bancos de las potencias emergentes pudieran negociar con nuestro país. Es decir, las medidas coercitivas y las sanciones unilaterales han sido utilizadas como un instrumento para intentar frenar el avance de la multipolaridad, porque ante la incapacidad de las empresas estadounidenses y las empresas europeas de competir con las empresas chinas y Rusia, entonces yo mejor impongo sanciones a esos países para evitar que esas empresas se relacionen con esos países y tratar de, con licencias, garantizar que solo sean mis empresas y las de mis aliados europeos las que negocien y puedan acceder a los recursos naturales de esos países. De hecho, esa ha sido la política de Biden durante sus 4 años de gobierno. O sea, en vez de quitar sanciones, porque eso no está planteado por ellos, entonces lo que ha hecho es otorgar licencias a las empresas de sus amigos, de sus países amigos, a Chevron, a sus empresas, para que ellos sí puedan acceder a los recursos de mi país en detrimento de las empresas de otras potencias emergentes. No, claro. Esto tiene sentido desde la lógica del imperialismo, por supuesto nada que ver con el sentido desde la lógica de la multipolaridad, pero está claro que esta es una de las principales razones por la que la gran cantidad de países, un tercio de la comunidad internacional sufre el día de hoy el criminal impacto de las medidas coercitivas unilaterales, pero esos países están yendo precisamente a considerar la necesidad de sustituir el dólar y el sistema financiero occidental tal cual como fue concebido luego de 1945 por representar un fiasco a los principios bajo los cuales incluso ese sistema fue concebido. O sea, cuando se concibió el sistema, se hablaba de principios como neutralidad, como confidencialidad, y cuando nosotros revisamos el sistema financiero occidental hoy, no queda nada de ninguno de esos principios. Entonces ya no tiene sentido, ¿no?, que sigamos aferrados a ese mecanismo criminal de extorsión y de dominación que es el dólar al día de hoy. Fíjate, Carmen, tenemos que ir a identificar la estación rápidamente y enseguida volvemos con más acá en Debates del Sur Global. Bien, continuamos acá en Debates del Sur Global con una invitada de lujo el día de hoy, Carmen Parejo Rendón.
Bueno, gracias Carmen por acompañarnos desde allá. Fíjate, estábamos hablando sobre el dólar, ¿no? Existe una creciente ola en el mundo, en el marco de la multipolaridad, en donde los países pues está discutiendo mecanismos formales para negociar, intercambiar en otras monedas. Incluso el mismo BRICS ha hablado de estar considerando la creación de una canasta de monedas o de otros mecanismos de intercambio alternativos al dólar. Y bueno, esto sin duda sería un gran batacazo para lo que es el sistema financiero occidental o euroatlantista. Me gustaría tener tu opinión, pues ¿cómo ves tú el proceso de desdolarización en la actualidad? Bueno, en primer lugar, hay que entender que en el sistema, el modo de producción capitalista es un sistema donde las economías nacionales están muy integradas tienen una alta integración dentro de la economía mundial. Entonces, en ese sentido, también las medidas coercitivas que se imponen, al final, por eso decía antes lo del arma de doble filo, al final repercuten de manera internacional, no solamente repercuten evidentemente de una forma más acuciante, repercuten hacia quien se las dirigen, pero al final, sobre todo si se mantienen en el tiempo, acaban generando unas consecuencias que son colectivas y que son internacionales, no son solamente contra. Entonces, en medio de este fenómeno, por eso también era lo que mencionábamos antes, en medio de este fenómeno es natural que se desarrollen alternativas y que además incluso incluso países que ideológicamente no sean muy favorables a lo mejor a determinados principios de multilateralidad, de multipolarismo, también se acojan a ellos porque también tienen unos intereses que están siendo damnificados por estas medidas. El dólar, eh, el dólar se convierte en la moneda de intercambio con los acuerdos de Bretton Woods, y como ya sabemos, y después en el año 71 estaba vinculada al oro, y en el año 71 me parece que fue, se desvincula del oro y desde entonces es la hegemonía estadounidense la que mantiene eso. Es decir, el poder del dólar es un poder que no se sostiene de forma material. Y esto es muy importante porque si el hecho de que se sostenga solo de manera virtual significa que es bastante más sencillo en ese sentido poder romper con ello. Pero para eso, efectivamente, tenemos que ver cuál va a ser la alternativa, porque los distintos países van a tener que seguir intercambiando, van a tener que seguir realizando esas actividades, y ahí es donde está la complejidad, porque realmente, en primer lugar, que cualquier otro país apostase por ser quien impone la moneda o quien propone la moneda, sería problemático desde una perspectiva de evitar que simplemente cambiara a Estados Unidos por otro, pero también para el propio país, porque a Estados Unidos le generó una inflación inicialmente el hecho de ser la moneda de intercambio vinculada al oro. Entonces, claro, en ese contexto creo que a la hora de generar ese debate sobre la desdolarización o cómo hay que realizar esos intercambios, cómo se van a realizar, es muy importante plantearlo con toda la historia aprendida, es decir, sabiendo cuáles son los beneficios de crear o de quizás plantear unos mecanismos que liberen a todas las naciones de la carga, por un lado, y también de la tentación de poder absorber al resto de los mercados para sí mismos. Entonces, creo que esto es lo que se está debatiendo, porque un mundo multipolar necesita debatir esto, necesita aprender de ese error para que no volvamos a repetir esas circunstancias, y sobre todo también porque realmente puede tener también consecuencias negativas. Por ejemplo, si fuese China, ¿no?, que es el país más importante, también podría tener repercusiones negativas para su moneda, y por lo tanto tampoco le va a interesar. Además, China no tiene ningún interés en eso, y además lo ha dejado claro en varias oportunidades. Entonces, como no es tan sencillo, es normal que es algo que se vaya a desarrollar poco a poco y que se está desarrollando poco a poco, pero que se va a desarrollar, y eso yo creo que sí está claro, con esas lecciones aprendidas. Y esto sí ha quedado claro en los debates que se han dado. O sea, todas las naciones tienen claro que no quieren repetir esquemas que han fracasado, porque independientemente de también la cuestión política, la cuestión ideológica y moral, también se demuestra que este sistema no ha sido un sistema exitoso, es un sistema que constantemente ha entrado en crisis
internacionales y en crisis también internas. Entonces, evidentemente, creo que también hay que cuestionar al capitalismo desde la moral, pero también deberíamos empezar a cuestionarlo desde lo práctico. El capitalismo no es práctico para el mundo. Bien, tú acabas de decir algo, me gusta mucho esa reflexión final sobre el capitalismo, ¿no? El capitalismo no es práctico, sin duda, no, y no es exitoso. O sea, si tú te pones a ver el capitalismo en los distintos periodos históricos, y sobre el capitalismo es una ilusión, es una falacia. En la realidad, el capitalismo es irrealizable porque lo que se traduce es en desigualdad, en violencia y en guerra. O sea, es insostenible sin la guerra el capitalismo, porque las desigualdades abismales que se generan van condensando una frustración en grandes masas de población que luego se rebelan contra esas condiciones de desigualdad histórica. Incluso en estos días estaba reflexionando sobre, y tú lo has dicho también, yo te lo agradezco, este proceso de transformación geopolítica hay que mirarlo desde el paradigma de las relaciones de poder que plantea en cuanto a la dependencia y a la superación de la dependencia, porque si se reproducen los mismos paradigmas capitalistas, a los cuales estamos acostumbrados en la propuesta euroatlantista, entonces estamos hablando de relaciones de dependencia cada vez más marcadas que hacen insostenible la paz en un corto, mediano y largo plazo. Para poner un ejemplo básico, el capitalismo es tan irrealizable que para que todas las naciones del mundo puedan tener el nivel de consumo que tiene Estados Unidos al día de hoy, se necesitarían por lo menos 10.5 planetas Tierra. O sea, porque no hay recursos en el mundo, en un mundo de recursos finitos distribuidos geográficamente, para sostener ese nivel exponencial de consumo. O sea, el consumo se multiplica exponencialmente, mientras que los recursos se generan aritméticamente. Entonces, la falacia del capitalismo, y por eso es que nuestros países del sur global y en particular Venezuela, luchamos por la construcción primero la democratización del sistema internacional, la consolidación de la multipolaridad y la pluripolaridad. Y la pluripolaridad es cualitativamente diferente, porque no solo es la consolidación de distintos polos de poder, sino que estos distintos polos de poder sean diversos desde el punto de vista político, cultural, ideológico. O sea, no todos tienen que ser capitalistas, no todos tienen que ser socialistas, no todos tenemos que ser, no tiene que ser una visión universalista de los procesos. O sea, no todos tenemos que vestirnos de flu, con corbata en las reuniones. O sea, está aceptado el respeto de las culturas originarias, no todos tenemos que manejar el mismo concepto de democracia representativa, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Por eso la pluripolaridad como concepto es algo que nosotros como Venezuela seguimos luchando, porque hay que trascender no solo la democratización del poder a nivel mundial, sino también la lógica, o mejor dicho, la falacia. Hay que superar la falacia del capitalismo, que es esa venta de un mundo irrealizable, ¿no? Y eso se materializa, por ejemplo, en esa realidad interna de Estados Unidos. O sea, cómo los sistemas capitalistas, Carmen, fracasaron rotundamente ahorita en el tema de la pandemia. Lo vimos en Estados Unidos, lo vimos en Europa, lo vimos aquí en América Latina. Los principales países capitalistas del mundo fueron los que tuvieron mayor cantidad de fallecidos durante la pandemia, los que no pudieron garantizar la vida de su población. ¿De qué sirve el sistema político de su elección, cualquiera que sea, si no es capaz de garantizar la seguridad y la vida de su población?
Y eso no sé cómo lo ves tú a lo interno de Estados Unidos hoy, pero habría que preguntarse, ¿es capaz de el capitalismo en Estados Unidos garantizar la salud, el trabajo, la educación del pueblo estadounidense? Yo creo que esos son también debates a los cuales nosotros tenemos que acercarnos más, porque ese es el sistema que nos quieren no solo vender, antes nos lo querían vender, al día de hoy nos lo quieren imponer. Ahí yo creo que hay otra falacia, que es la de la democracia liberal, que es, yo creo que la peor de todas, porque de alguna manera se ha planteado, porque yo creo que en general sí, la gente es consciente de que el capitalismo es malo, pero la mayor parte de la gente cree que es que no hay alternativa, por eso era tan efectivo aquello del fin de la historia. El fin de la historia no pretendía convencernos de que el capitalismo fuese bueno, sino de que no podíamos optar a alternativas. Con el caso de la democracia liberal es lo mismo. ¿Qué tipo de democracia se puede desarrollar en un sentido así etimológico de la palabra democracia si no eres capaz de garantizar lo más básico, que es la vida humana? Y entonces esto es lo que se está reproduciendo y lo que se reproduce, lo que reproduce este sistema. Y el caso de Estados Unidos, que es donde está el capitalismo más desarrollado, donde se ha desarrollado más el capitalismo, lo que estamos viendo es un camino que yo creo que, aparte de todo, nadie quiere ir hacia ahí. O sea, nadie que conozca en profundidad aquello quiere ir hacia ahí. Yo recomiendo mucho el libro de Elena Villar, de Esclavos Unidos, que es sobre la situación interna de Estados Unidos, porque expone muy bien esa otra cara, que no es la cara que habitualmente nos presentan en tan abismal entre unos y otros en el supuesto país de las oportunidades, pero al final parece que la principal oportunidad es acabar durmiendo en la calle. Así que yo creo que no es una oportunidad deseable, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que vemos un Estados Unidos donde también ha habido una persecución histórica contra los movimientos revolucionarios, no solamente el macartismo, sino incluso antes. Estados Unidos es un país que tiene una fuerte industrialización, que desarrolla precisamente por eso un importante movimiento obrero que fue completamente aniquilado por parte del Estado, y eso genera las condiciones para que hoy en día sea un país donde no existen derechos laborales, donde no existe derecho a la salud, donde se acostumbra uno o es como habitual que existan en medio de las ciudades focos totales de pobreza al lado de edificios súper lujosos, y a nadie le llama ni siquiera la atención. En la supuesta primera potencia del mundo, en el supuesto país que más dinero tiene, ocurre eso, donde hay problemas de infraestructura en determinadas zonas del país que están incomunicados, que no tienen acceso a sus comunicaciones básicas y que por lo tanto acaban aislados, marginalizados, y son focos de delincuencia, de pobreza y muchas veces de drogadicción, como hemos visto, yo creo que todos, con el tema de la crisis del fentanilo y de otras crisis parecidas. Y también, por ejemplo, ahora que he mencionado la cuestión de las drogas, ¿cómo enfrenta Estados Unidos internamente un problema de salud pública? Pues declara algo como la guerra contra las drogas. Es decir, le declaró una guerra a su pueblo enfermo. Eso fue lo que hizo Estados Unidos. En lugar de plantear, aquí hay un problema social, aquí hay un problema económico. Entonces, realmente, si estudiamos la situación interna de los Estados Unidos, realmente el cambio de paradigma, si el mundo cambiase, uno de los primeros beneficiarios serían, sin lugar a dudas, ese pueblo. O sea, el pueblo de Estados Unidos, que son los que padecen en primera persona lo que después van a experimentar otros países por parte de ese poder, ¿no? De ese gran capital estadounidense, que además tiene ese complejo militar industrial que los ha devorado, que ya tiene más poder que el propio poder. Entonces, esa situación yo creo que es importante ponerla en claro, porque efectivamente también está pasando en Europa. Yo estoy en España y también lo que estamos viendo es cómo se están haciendo seguidismos, no de la política internacional, sino también de la política interna estadounidense. Cómo se están cambiando los derechos sociales, se están privatizando esos derechos sociales para cambiarlo por un sistema de subvenciones a la pobreza, para mantener y para evitar todo cambio, todo ascensor social, para estratificar por completo a la sociedad, tal y como se hace en el modelo estadounidense, y esto al final va a tener consecuencias. Antes hablábamos, podría haber qué situaciones se pueden dar en un escenario en Estados Unidos. ¿Podría haber una guerra civil?
Bueno, yo creo que Estados Unidos es un país que está en guerra civil, aunque no se sabe por qué. Sabemos cómo se matan constantemente entre sí, en los institutos, en los colegios, unas situaciones que solamente se pueden explicar por una sociedad que está completamente enferma primero por la situación degradada a nivel económico, por la estratificación social que es completamente férrea, no hay posibilidades. Después toda la cuestión eh, racial, cómo eso también repercute, porque al final las clases sociales se han construido también de una forma racista por la propia historia del país. Pero todo esto podría ser distinto, pero para que fuera distinto tendría que haberse desarrollado de otra manera y ahora mismo es muy difícil porque además históricamente han perseguido todas las alternativas y todos los luchadores que han tratado de cambiar Estados Unidos desde dentro. Yo siempre pienso con respecto a Estados Unidos que en la Guerra Civil Española vinieron 2.500 estadounidenses con la Brigada Lincoln. O sea, esos estadounidenses existen y esos estadounidenses se tendrán que encargar también de cambiar esa situación. Bien, interesante todo lo que estás diciendo y hacer esa reflexión. Fíjate, hay un elemento que sin duda alguna desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta hoy ha constituido la base, una de las bases y de los pilares fundamentales de la hegemonía estadounidense, o sea, sobre lo cual ellos han hecho girar su cultura, su economía, etcétera, etcétera. Bueno, sin duda el dólar es uno, pero la guerra es otro, ¿no? El fortalecimiento de ese complejo industrial militar que tú mencionaste, que al final, al día de hoy, representa no solo 800 trillones de dólares en presupuesto anual, sino también la creación de toda una cultura, ¿no? Una razón de ser para ese país, para ese gobierno y para esas empresas. Ahora, es interesante también esta reflexión. Ni siquiera al día de hoy podemos hablar que triplicando el gasto militar de las principales potencias competidoras, o sea, incluso más, y con toda esa inversión en materia de defensa que hace Estados Unidos, al día de hoy no podemos hablar de una superioridad militar estadounidense. Y esto es algo realmente serio e indicativo de una decadencia estructural de su hegemonía, ¿no? Fíjense algo. Los sistemas de armas estadounidenses al día de hoy dependen en gran medida de los minerales raros importados de China y de las cadenas de suministro que dependen de China, nada más y nada menos que de China. O sea, hay una crisis en el proceso de modernización de estas armas, producto de dos cosas. Bueno, fundamentalmente ellos dicen que no quieren depender de esos minerales raros chinos, pero quien se los suministran son fundamentalmente empresas chinas. Entonces publicaron una ley en donde no pueden comprar todo a un solo país proveedor. Y entonces ellos mismos se ataron de manos porque generaron una crisis interna porque no tienen otros proveedores. Entonces en la búsqueda de otros proveedores el mismo Congreso paraliza el financiamiento de la compra de los materiales y entonces eso es una crisis interna en su industria militar que ellos tienen muy silenciosa. Otra crisis también es el tema del fortalecimiento del ejército desde el punto de vista de las reclutas, de los reclutas, porque en los últimos 5, 6, 7 años Estados Unidos no ha logrado el mínimo % de la meta que se ha establecido para sumar nuevos efectivos a su ejército. Y cuando nosotros vemos la cantidad de efectivos de un ejército como China o como Rusia, que está también asociado a la población de estos países, que es una población que se ha fortalecido, te das cuenta que a nivel de efectivos militares, tampoco al día de hoy Estados Unidos tiene la superioridad. Entonces, bueno, hay quienes dicen, bueno, sí, pero
Y los aviones, bueno, sí, sin duda alguna, Estados Unidos tiene casi 13.000 aviones activos, pero no tiene los misiles supersónicos de largo alcance, los tiene Rusia. Entonces ya hay un salto exponencial de la tecnología de guerra que Estados Unidos no ha logrado dominar todavía. Por eso es la preocupación de Estados Unidos al día de hoy de fortalecer el AUKUS y sobre todo los pilares 2 y 3 del AUKUS que tienen que ver con la modernización tecnológica utilizando todo lo que es el conocimiento y la tecnología japonesa para contrarrestar la tecnología china. Pero bueno, eso está en proceso. Eso necesita, así como cuando uno hace una torta, la amasa, la mete en cocción, eso se le está invirtiendo muchísimo dinero y hay que esperar que ese dinero se materialice en algo, ¿no? Y ver si se materializa en lo que se tiene que materializar. Pero también hay que reflexionar sobre eso, o sea, ni China ni Rusia invierten la cantidad de dinero que invierte Estados Unidos en su presupuesto de defensa. Y sin embargo, han logrado sistemas de armas y sistemas tecnológicos para su defensa súper modernos que ponen en cuestión realmente la superioridad militar estadounidense al día de hoy. Esto no es para que nos alegremos, más bien esto es para que también nos preocupemos porque esto ha ocasionado que Estados Unidos redireccione su presupuesto hacia operaciones especiales y operaciones encubiertas. Se espera el aumento de un 50-60% del financiamiento, operaciones encubiertas, como uno de los métodos predilectos para Estados Unidos librar batallas geopolíticas militares, pero sin tener que comprometerse en una guerra convencional, porque no tiene capacidad de ganar a las grandes potencias en una guerra convencional de múltiples frentes. Pero también está el tema de los mercenarios, Carmen. O sea, para Estados Unidos es muy rentable al día de hoy contratar empresas mercenarias como la de Academy para librar batallas, claro que no son guerras de alto impacto, pero sí son operaciones de militares no convencionales, de guerra irregular, que cumplen objetivos políticos y geopolíticos y pueden ser efectivas para cambiar correlaciones políticas de países, para apropiarse de recursos, entre otros. Nosotros, por ejemplo, sabemos de antemano que esa es una de las primeras opciones que tiene Trump sobre la mesa para nuestro país, aunque creemos que seguramente Trump a lo mejor va a ser algo más sofisticado que lo que quiso hacer, ¿no? En su gobierno pasado con Gaudreau y esos otros mercenarios chimbos, gracias a Dios, que mandó para acá por una operación de mercenarios que tenía como objetivo asesinar a nuestro presidente, a nuestros líderes políticos y desatar una guerra civil en este país. Hemos visto las declaraciones de Erik Prince sobre Venezuela, no sé si tú las has visto. Ha seguido muy de cerca. Erik Prince es el fundador y director de Academy, en donde ha ofrecido fondos para cambiar el gobierno de Venezuela, en donde ha asegurado que él va a mandar a matar al presidente, en donde ha asegurado toda una serie de cosas que para cambiar la correlación política y el gobierno en mi país. Entonces, sabemos que eso está sobre la mesa y debe estar como una de las opciones que Trump tiene para abordar nuestro país no sé, en los próximos meses que asuma la presidencia de Estados Unidos. Han mencionado varias cosas que me gustaría comentar. Sí, adelante. Por ejemplo, con lo de las tierras raras para el armamento, que yo desconocía ese dato, pero sí me recordó a algo que me pareció un poco, a ver, no es divertido porque sabemos las consecuencias que tiene, pero tuvo cierta historia que fue cuando empezó la crisis energética dentro de Europa por la ruptura de relaciones con Rusia.
Francia decía que ellos no tenían ningún problema porque tenían centrales nucleares. Después ocurrió el golpe de Estado popular en Níger y en ese momento Francia tenía un problema porque no tenía uranio para las centrales nucleares. Y yo creo que esto también te muestra un poco que esas relaciones de dependencia, al final, como, como ocurre con la como ocurre con la teoría esta del amo y el esclavo, al final también son bidireccionales, porque si tú te acostumbras a vivir del expolio, cuando no puedes expoliar, tú también tienes un problema y al final el que tiene los recursos está en una posición más ventajosa que la tuya. Y creo que este escenario se está dando a nivel general y creo que ese final de lo que llamamos Occidente, no solamente de Estados Unidos, también de sus socios europeos, que ha durado, pues digamos, unos 500 años, está cerca. Yo creo que está cerca porque precisamente está ocurriendo eso, ¿no? La dialéctica del amo y el esclavo, y esto va a generar, va a agudizar las contradicciones internas y eso va a favorecer un cambio de paradigma. Y después con lo de los mercenarios, porque sí que hay un fenómeno de privatización de la guerra, ¿no? En general. O sea, es algo que, en primer lugar, esto surge también porque Estados Unidos ve que hay un problema para reclutar, pero también hay un problema de imagen pública. O sea, Estados Unidos no se puede permitir esas imágenes que llegaban de Vietnam, de los cadáveres, porque esto le generó un problema interno tan grave que tuvieron que al final salir de Vietnam. Tuvieron que salir de Vietnam porque se lo exigió su pueblo y porque temieron un problema interno. Entonces yo creo que esta privatización de la guerra tiene mucho que ver con eso, pero claro, la privatización de la guerra significa volver a, a los ejércitos casi feudales, ¿no? De los señores de la guerra. Es decir, es romper incluso con las concepciones de los gobiernos nacionales y de los estados-nación. ¿Cómo manejan esa contradicción también? Porque al final le estás dando mucho poder a determinados tipos que en unas se pueden volver en tu contra y por lo tanto generarte un conflicto importante. Entonces creo que lo que vemos constantemente es cómo se agudizan todas esas contradicciones y al final hasta Roma, que era un imperio muy poderoso, acabó cayendo por sus contradicciones. Entonces creo que esto es lo que estamos viendo la caída de Roma, pero de la Roma actual. Gracias, Carmen. Bueno, fíjense, vamos a rápidamente identificar la estación y volvemos a nuestro último segmento del programa de hoy. Ya regresamos. Bien, volvimos ya acá en Debates del Sur Global, en nuestro último segmento del programa de hoy, en una magnífica conversación que hemos estado con nuestra hermana Carmen Parejo Rendón, quien, bueno, es periodista, analista internacional. Carmen, gracias por este tiempo que nos has dedicado hoy aquí en Debates del Sur Global. Hemos hablado de temas interesantísimos. Bueno, yo pienso que no nos podemos ir sin abordar el tema de Medio Oriente, lo que hemos podido apreciar como humanidad desde octubre hasta el día de hoy. Claro, es la elevación exponencial de un proceso que tiene más de 75 años, un proceso de exterminio sistemático y progresivo del pueblo palestino y de apropiación ilegal progresiva, de expansionismo, ¿no? Por parte del ente colonial de la región, que es Israel, ¿no? Yo pienso que, bueno, ya yo no le digo ni siquiera Estado de Israel, yo le decía Estado de Israel porque yo, como internacionalista, digamos que uno estudió este proceso en el marco del derecho internacional, en el marco de las relaciones internacionales. Pero en estos días me decía alguien con mucha sabiduría que fue al punto, ¿no? Nosotros decimos al pollo del arroz con pollo, que me decía, pero si el Estado de Israel fue creado por una resolución de Naciones Unidas y es prácticamente la única resolución que, o mejor dicho, y ni siquiera esa resolución el Estado de Israel la cumple, realmente merece Israel ser reconocido y llamado Estado cuando no cumple ni siquiera la resolución que le dio origen y sentido en el marco del derecho internacional. Me pareció tan lógico ese punto que no veo fallas en su lógica, como dicen, que dije, no, o sea, realmente
Yo creo que lo que está en el debate ahorita sobre la mesa no es ni siquiera el reconocimiento de Palestina como un Estado, porque eso estaba en esa resolución también. Es el reconocimiento de Israel como Estado, porque ya ha violentado tanto el derecho internacional público que no merece ser reconocido como un actor sujeto del derecho internacional público. O sea, más bien es un Estado forajido en todo caso, o sea, o un Estado no, sí, forajido del derecho internacional en el mejor de los casos. Entonces, esa persona me dijo, mira, realmente, y es verdad, cuando uno estudia a Israel te das cuenta que eso es un ente colonial. Es más, ni ellos mismos se reconocen a sí mismos como un Estado porque ellos no tienen constitución. ¿Por qué? Porque si tuvieran constitución, tendrían que reconocer unos límites, unas fronteras a su territorio y tendrían también que reconocer unos derechos y deberes comunes a una población que vive dentro de ese territorio. Pero resulta que como no todo el mundo es igual allí, porque entonces no todo el mundo es judío, que si los árabes tienen, los árabes israelíes tienen otras connotaciones, entonces no los van a reconocer con los mismos derechos del pueblo judío, etcétera, etcétera. O sea, hay tantas complejidades en esa concepción de Estado, que no es un Estado, o sea, que al final lo mínimo que tiene un Estado para existir, establecer un gobierno, unas normas básicas y un territorio es una constitución, y ese país tampoco tiene una constitución. Entonces, mientras yo más reviso y reviso y reviso el caso, más llego a la conclusión de que realmente Israel no es un Estado. Israel es un ente colonial acomodaticio, representante de los intereses de las potencias occidentales en Medio Oriente para cumplir una función geopolítica fundamental, que en este momento el mandato es la guerra. ¿Cómo ves tú, en el marco de la multipolaridad, todo esto que está pasando aquí en Medio Oriente, su importancia, su trascendencia, y si hay algún posible fin que pudiéramos construir desde la comunidad internacional, desde el sistema internacional, desde la multipolaridad, a toda esta crisis y este genocidio que está ocurriendo en Palestina, pero que además amenaza con extenderse a toda una región? Yo creo que lo que señala sobre la Constitución es importante, porque yo creo que un elemento clave también de no tener Constitución es que tampoco tienen una definición exacta de qué son. Esto es algo que se ha puesto de manifiesto en distintas oportunidades y que además genera una profunda crisis interna. Es decir, si Israel algún día se acaba por definir, probablemente sea la confirmación de su colapso. En el sentido de que, por una parte, porque se demostraría lo que está señalando, que al final es una entidad colonial europea y que esa idea, para empezar, de crear una especie de nacionalismo judío no tenía ningún sentido, porque los judíos que había por todas las partes del mundo estaban asimilados en distintas realidades nacionales, no tenían ese sentimiento. De hecho, el sionismo no tuvo, bueno, y sigue sin tenerlo, la mayor parte de los judíos no viven en Israel. O sea, quiero decir, no es que sea la corriente mayoritaria dentro del judaísmo, pero menos aún cuando surgió. Esto es un proyecto que solamente se ha afianzado siempre desde fuera, fundamentalmente inicialmente por Inglaterra, que además tuvo un mandato colonial en Palestina. Por cierto, el mandato colonial se llamaba el mandato sobre Palestina, no sobre Israel. Digo porque a veces dicen Palestina no existía. Bueno, el mandato no era sobre Israel, el mandato era sobre Palestina. Bueno, pues durante esa época son precisamente los británicos los que ya promueven coger esta idea, que era una idea marginal, que no tenía un gran peso dentro de las comunidades judías, para implementarla en Palestina. Ya la Sociedad de Naciones, que dentro de los foros multilaterales puede ser de las peores, es decir, no es que fuera una gran organización, avisó de que la idea de crear ese hogar nacional judío en Palestina podía tener consecuencias si no se respetaban los derechos de la población nativa. Entonces, esto ya, vuelvo a repetir, la Sociedad de Naciones, que no es que fuera el ejemplo a seguir, y hasta la Sociedad de Naciones vio que evidentemente crear un Estado
con unas características etnicistas en medio de un territorio que está habitado, puede generar un problema de vulneración de derechos para los nativos de ese territorio. Esto ya, vuelvo a repetir, se plantea ahí, pero posteriormente, si se consolida la construcción de ese Estado vía mandato de Naciones Unidas, que es algo también completamente inaudito. No sé cuándo Naciones Unidas se dedica a crear estados, pero ahí va y crea uno. Y este estado se consolida después de la Segunda Guerra Mundial, que ya ha ocurrido el holocausto nazi. Es decir, se aprovechan de una situación que deberíamos haber exigido que no se volviera a repetir para poder generar la misma situación en otro territorio. O sea, han replicado ese genocidio que se produce en Europa durante la Segunda Guerra Mundial, lo replican en este caso en Palestina. Y todo esto nos tiene que parecer normal, o tenemos que asumirlo, si no empiezan con toda la lógica propagandística que además no se sostiene. Otra vez ese relato, esa manera de construir un relato cada vez más hipócrita y cada vez menos, menos convincente para nadie. Pero por otra parte, cuando decía lo de la definición, Israel se plantea como, o sea, el sionismo plantea la creación de ese Estado como un Estado laico, dentro de los principios del nacionalismo del siglo XIX europeo, además, por supuesto, porque de donde vienen la mayoría, pero cuando llegan sí hay otros judíos, que son judíos que vienen de las zonas orientales. Y estos judíos orientales y los judíos askenazis europeos tampoco tienen los mismos derechos, no tienen la misma posición social, los poderes del Estado están en manos de los judíos europeos. Entonces también se genera esa segunda, porque además no tienen, a nivel cultural, no tienen grandes, no están unidos por nada. ¿Por qué están unidos? Por la religión. Entonces, ¿cuál es el problema? Van a crear un Estado teocéntrico, porque sería la única forma de justificar el proyecto. Y entonces creo que gran parte del motivo por el que no existe una constitución es porque temen muchísimo el debate sobre la definición de qué es Israel. Porque ese debate abriría todas estas preguntas. Y al final, ¿qué es Israel? Pues lo que has mencionado. O sea, Israel es la forma que adaptaron el colonialismo europeo inicialmente, después Estados Unidos como hegemón del bloque, en la región de Asia Occidental, que es una región estratégica por muchos motivos, por recursos naturales, como ya sabemos, porque tiene vías de comunicación como el Canal de Suez, que es una de las articulaciones comerciales del planeta, porque además es la conexión entre tres continentes, entre África, entre Europa y Asia, y por lo tanto, efectivamente necesitamos un elemento de control, dejar allí una avanzadilla de lo que había sido el poder colonial. Y ese elemento de control no solamente ha sido dañino contra los palestinos, sino que ha sido dañino a nivel general. No solamente que ahora haya un temor de una regionalización, sino que de alguna manera esa regionalización siempre ha existido. Siria es bombardeada prácticamente a diario. Una parte de Siria, como son los Altos del Golán, están ocupados por Israel. Egipto, que es un país que es igual que Jordania, que están completamente sometidos a Estados Unidos, lo están como consecuencia precisamente del conflicto generado por Israel. La propia situación interna del Líbano también está condicionada por lo que ha sido el desarrollo histórico de las agresiones con Israel, de las agresiones de Israel. O sea, al final ya el hecho en sí de que exista ese ente colonial en medio de esa región no solamente ha tenido repercusiones para Palestina, sino que ha condicionado la vida política de todos los demás países, para bien o para mal, en todos los sentidos. Y en ese contexto también llega la fase final, que está siendo tratar de centrar los esfuerzos, en este caso contra Irán, por el rol que también tiene Irán hegemónico dentro de la zona. Entonces, evidentemente, Irán fue uno de los socios fundadores de aquel eje del mal que decía Bush. Entonces, quiero decir, aquí se ha construido también toda una narrativa contra Irán durante todos estos años, y lo que sí es peligroso es que al fin y al cabo esa narrativa, esa criminalización que se ha hecho de Irán pueda servir, o yo creo que es un poco también lo que están intentando, servir para camuflar lo que está de fondo, para que al final parezca que hay una guerra contra Irán, contra el eje del mal nada menos, o sea, algo así de importante, y en ese sentido buscar ocultar un genocidio que ha sido televisado, que todos hemos visto,
pese a que me parece que van más de 400 periodistas asesinados en Gaza, pero pese a esa situación, todos hemos visto ese genocidio y está siendo completamente reprobado y condenado en el mundo entero, también dentro de los países occidentales. Entonces, la forma que tienen de ocultar ahora mismo esta cuestión también va a ser con Irán. Y ahí me preocupa Donald Trump, porque Donald Trump con Irán precisamente fue una de las piedras angulares de su política internacional. Se salió del acuerdo nuclear, asesina a Qasem Soleimani. Es decir, no sé si nos acordamos, pero el principio de, me parece que fue 2020, sí, antes de la pandemia, claro, que ya eso ya se nos olvida, porque fue la pandemia, yo creo que nos dejó a todos. Pero Memoria. estuvimos a punto de, o por lo menos muchos pensábamos que iba a haber una tercera guerra mundial porque pasó lo de Soleimani, porque Irán respondió a 2 bases estadounidenses, tal y como suele hacer Irán, es decir, avisando acorde al derecho internacional, que también es paradójico porque las respuestas que ha dado Irán, Israel o los seguidores de Israel acusan a Irán como de no ser efectivos porque no son tan genocidas como ellos, pero es simplemente que es que se acogen al derecho internacional, no van por ahí bombardeando niños. Eso no significa que seas poco efectivo, sino significa que tienes un sentido de responsabilidad y que te acoges a los derechos no existentes. Pero bueno, esta situación es la que se está dando. Entonces sí que hay un escenario complejo, pero es verdad que independientemente de quién gobierne en la Casa Blanca, este escenario se iba a dar por la importancia geoestratégica y también incluso por el sistema político estadounidense. Salió precisamente en relación con el tema de Israel como los grupos de presión sionistas en Estados Unidos financiaban a candidatos tanto demócratas como republicanos. Y esto realmente no ocurre solo con los lobbies sionistas, esto ocurre con todos los demás. Es decir, también demuestra lo poco democrático que es ese sistema, que es un sistema que al fin y al cabo son candidatos puestos por distintos poderes económicos, con distintos intereses geopolíticos, y que además les da igual un partido que otro. O sea, ellos apuestan a caballo ganador. ¿Eso qué significa? Pues que dan financiación tanto a un partido como al otro, ¿no? Entonces, esta situación desgraciadamente por ahí no iba a solucionarse. Decías, ¿esta multipolaridad podría solucionarlo? Yo creo que sí, porque la debilidad de ese centro imperialista también va a ser la debilidad de Israel. Y cuando Israel de por sí es algo, como estábamos diciendo, que está muy susceptible al colapso interno porque ni siquiera es capaz de definirse, si pierde ese apoyo externo, desaparece. Y se podría crear lo que tendría que crearse, que no son 2 estados ni ninguna historia similar, que es evidente que no tiene ningún sentido, sino un estado donde todos los seres humanos que viven en él tengan los derechos garantizados, tengan los mismos derechos y, por supuesto, que los palestinos que están en la diáspora tengan el derecho al retorno a su casa. Eso es lo único que podría solucionar el problema. Y bueno, y yo pienso, Carmen, que más que solucionarlo, realmente sentar también un precedente, ¿no? De que si luchamos por un mundo multipolar es precisamente para generar una correlación de fuerzas y a nivel internacional democratizar la participación de tal manera de que no se permita que este tipo de realidades y de situaciones se presenten y se reproduzcan y además se perpetúen, porque en el caso del genocidio y la operación de exterminio en contra del pueblo palestino, pues es algo que desde 1948 ha mantenido intacto hasta acá, pues, o sea, es algo, además, son violaciones impensables, incluso en silencio muchas veces. Ahorita todo está a flor de piel por el nivel de descaro y de la exorbitante violencia, ¿no? Pero hay muchos años, muchas décadas en las que los palestinos han sido privados del acceso al agua, el acceso a la luz, el acceso a la salud, el acceso a una actividad económica productiva, no tienen acceso a sus tierras, fueron privados de acceder a sus tierras, no pueden acceder a salud porque tienen que salir de los campos de concentración que crearon los israelíes para ellos, que son los guetos esos encerrados en el muro ese de 9.5 metros de altura de hormigón armado. O sea, todo eso son décadas de humillación y sobre todo de
sí, de traumas generacionales que padecemos como humanidad, ¿no? Entonces, la multipolaridad, sí, tenemos que seguir avanzando y construirla para garantizar que este tipo de situaciones no se generen ni se perpetúen. Recuerdo siempre Simón Bolívar, ¿no? Simón Bolívar, quien es padre libertador de Venezuela, él tuvo la capacidad de, para nosotros, es como el primer idealista político de las relaciones internacionales, porque él tuvo la capacidad de ver cómo iba a ser el mundo de las naciones, cuál era, cómo se estaba conformando el mundo de esa época, ¿no? Con la Triple Alianza en Europa para recuperar los derechos de la monarquía, cómo en Estados Unidos se estaba creando una gran coalición de las provincias para generar un gran estado, una gran confederación de estados del norte, que es lo que va a dar pie a Estados Unidos. Entonces, Bolívar decía que la única forma de garantizar la paz en el mundo era buscar el equilibrio de las naciones, o sea, que no hubieran naciones tan poderosas capaces de comprar a otras y que no hubiesen naciones tan pobres capaces de dejarse comprar o de corromperse con el poder de esas grandes naciones. Por eso él decía e insistió tanto que, bueno, el sur tenía que conformarse en un gran bloque de poder, una confederación de naciones también, para poder ser un equilibrio respecto a las confederaciones de naciones que se están generando en el norte. O sea, al final nuestra aspiración, y por eso nosotros seguimos hablando al día de hoy de construir la diplomacia bolivariana de paz, nuestra aspiración es eso, o sea, lograr corregir a nivel internacional esos desequilibrios que son causantes de tanta violencia y son precisamente los desequilibrios generados por la desigualdad que caracteriza el imperialismo, el colonialismo y el capitalismo, porque esto que estamos hablando ahorita, que es Medio Oriente, sino la consecuencia de esas políticas coloniales que persisten incluso al día de hoy, pues, y que amenazan con perpetuarse y multiplicarse, ¿no? Porque lamentablemente Israel sigue siendo un factor expansionista en esta región y no nos extrañe que quiera involucrar a otros países, o sea, que quiera sumar cada vez más y llevar esta región en un conflicto regional que por momentos, como tú lo has dicho, ha estado a punto de desembocar en una tercera guerra mundial. O sea, entonces, tenemos que, sin duda alguna, cada día estar más comprometidos desde todas partes del mundo con lo que está pasando en esta región del mundo, elevar nuestra voz frente a no solo las injusticias, sino a esta violencia exacerbada, y también a hacer un llamado, pues, a todos los países que estamos construyendo la multipolaridad para abocarnos a buscar una solución en el corto plazo que sea sostenible en el tiempo a esta situación. China ha mediado en muchos conflictos y en muchas situaciones diplomáticas tensas. O sea, China pudiera ser un factor constructivo para una resolución de este conflicto, ¿no? Si pudiera eventualmente haber un ambiente propicio para eso. Pero yo pienso que eso es como que lo que todos los países del mundo tenemos que luchar y conseguir. Bien, Carmen, ya estamos llegando al final del programa de hoy. Lamentablemente nos gustaría tener de tu parte pues un mensaje final que pudieras compartir con nuestra audiencia, además de agradecerte por tu paciencia y acompañarnos todos estos minutos valiosísimos que has estado con nosotras hoy. Pues muchas gracias por invitarme y sí me gustaría quedarme o resumir un poco con una frase que era el final de una película, creo que era marroquí, que se llama Y después, que va sobre el tema migratorio desde África. Y la película terminaba con una frase que decía: los pueblos no mueren de hambre,
mueren de humillación. Entonces, en ese sentido, creo que la dignidad que se está construyendo va a hacer que los pueblos resurjan y renazcan, porque si la humillación condena al hambre, la dignidad condena al desarrollo. Entonces creo que, bueno, condena no, nos lleva al desarrollo. Así que creo que estamos viendo cómo nace un mundo digno, y ese mundo digno va a ser un mundo en el que nos guste más vivir, porque la justicia va a estar, también la paz, porque es muy importante, decías tú, el capitalismo conlleva la guerra, y efectivamente el mundo al que aspiramos lo que conlleva es la paz, el derecho de todos los pueblos a vivir en paz, que decía Víctor Jara, y que además no es solamente la ausencia de una violencia armada, sino también es esa capacidad para poder desarrollarnos individualmente y a nivel colectivo, como pueblos y también como seres humanos, con todas nuestras garantías. Esa es la dignidad, y esa es la dignidad a la que aspiramos. Bueno, muchísimas gracias, Carmen Parejo Rendón, por acompañarnos en tu programa Debates del Sur Global. Será un honor para nosotros tenerte nuevamente y ojalá puedas visitar Venezuela muy pronto. Y bien, amigas y amigos, así llegamos a esta emisión de un nuevo programa Debates del Sur Global. Por favor, acompáñennos siempre en las redes sociales. Agradecemos al equipo de TV Fan y de la Radio del Sur por hacer posible esta transmisión. Será hasta una próxima ocasión.